Señorita, que se mejore. Gracias. Bueno, cuídate mucho, mi vida. Y cualquier cosa que necesites por el radioteléfono, sí. Amor, de verdad, no te preocupes por mí, yo estoy bien. Todo está bien. Más bien, invierte tu energía en convencerlos a ellos de tu ideota, que está bien buena. Está bien padre. Te juro que... Uf, qué alivio me da saber que estamos haciendo algo bueno con este negocio, que estamos contribuyendo para algo bueno. Ya era hora, ¿no? Sí, mi vida. Oye, nada más prométeme una cosa, Lo que quieras. que te vas a portar bien, Ignacio Montero. Está de más la advertencia, mi amor. Ya aprendí mi lección. ¿Mm? ¿Qué pues, mijo? ¿Hasta cuándo, pues? Bueno, cuídate, sí. Las cosas estaban delicadas. Isa apenas lograba ponerse en pie después de la picadura de la serpiente. Yo iba a convencer al cartel de Medellín de meternos en la política. Una jugada muy arriesgada que podía ponerme en una posición difícil dentro de la organización. Y además, el Sentaca había infiltrado a Justin entre nuestra gente e iban rumbo a Colombia con el dinero de nuestras caletas. Eso nos pondría mucho más vulnerables de lo que ya estábamos. Hello. Hola, Paul. ¿Cómo están? ¿Cómo están tú, Justin? ¿Cómo está todo por allá? Hola, Carla. Aquí en la investigación, todo bien, ya sabes. Sí. Y me imagino que Justin aprendiendo mucho de ti. Sí, ya casi está casi listo para entrar en acción. Estás un poco raro. Discúlpame si te interrumpí, no era mi intención. Solo quiero comunicarme con Justin. Look, Carla. Justin ya está infiltrado con 2 de los secuaces de Montero. ¿Cómo así? ¿Por qué tan rápido? Tarde o temprano él iba a tener que hacer su parte. Pues sí, claro que sí, pero es muy rápido. Sí, este caso se mueve de un momento a otro y... Por favor, no le pierdas de vista, ¿sí? Cuídalo. ¿Sabes dónde está? Carla, tengo que colgar. Tengo un asunto urgente. Discúlpame, te llamo luego. Ok. Una información que nos dieron, este sería el punto donde recogieron al sospechoso. Capitán, pero yo no veo nada. Aquí no se asoma ni un alma. Sí, yo sé, pero debe haber alguna pista por algún lado. Mi capitán, ¿escucha? Pilas con los tomos que hay allá adelante. Bueno, ya saben lo que tenéis que hacer, ¿no? Que no se aparecía ni un alma. ¿Y eso qué es, Suárez? Paremos esa camioneta, bueno. ¿Qué vamos a parar? Si fuéramos Pedro. No aplastela, mijo. ¡Vinieron a Cortés! Mira, Suárez. ¿Viste la cara de asustados de que pusieron? Sí, Pablo. Que la chota estuviera esperando nos dejaba claro que el padre Miguel nos estaba echando al agua. Y aunque debo reconocer que gracias a él Isa salvó su vida, luego se encargaría de hacer todo lo posible por mandarnos al infierno. Salió flojo el pelado, ¿qué? Bueno, señores, ya hicimos el volteo. Ahora nos tocan los gozosos, ¿cierto? A todos nos va a cambiar la vida, vomitón. Venga. Venga, Reinel, llévese esta. Hágale. Listo. Vamos. Necesita pasarle el pelado a ver si se le quita la manoquera. Bueno. Oiga, deme aquí un poquito a ver si se le quita eso, ¿listo? Gabe lo ayuda a parar. Vamos, venga. Ay, no. ¿Hasta que llegamos? ¡Ey! Reinel, bájela. Quieto ahí.
Venga, mamacita. ¿Usted qué está haciendo a Judicita? No. Lo siento mucho. Pero no tengo otra opción. Me tengo que llevar esa plata. No, Judicita, no me digas eso, sí. No me digas eso, por favor. ¿Me la vas a hacer otra vez? Sí. Aléjate, aléjate. O te disparo. Espero que me puedas entender. ¿Qué quieres que te entienda, Judy? ¿Que me estás apuntando? ¿Que me estás robando? Después de todo lo que hemos vivido, ¿eso querés que te entienda? No tengo camino con ustedes. Escobar no confía en mí. Si la madrina me encuentra, me quiebra. Necesito el apoyo de alguien pesado. No, mira. Judicita, yo a vos siempre te he dicho que te voy a cuidar. Ah, no me digas eso, mamacita. Ah. Y sos un amor. Pero en este negocio no sos nadie, Ramiro. ¡No me Yo metí las manos al fuego por vos siempre. Le dije a Nacho que sos una buena persona y así es que me paga Judy. Bueno, ya. ¡Atrás, paisa! ¡De rodillas! Tira el arma. Mátame si querés. Sos una oportunista. ¡De rodillas! ¡Traidora perra! Te me metiste a los ojos como una zorra. ¡Mátame! Lo que vimos allá fue de verdad. Pues ya no importa. Ojalá que me puedas perdonar algún día. Mírame bien. Te voy a encontrar y te voy a picar. Se lo juro que la mato. Vaya y busque un radio, Reinel. Que tenemos que cazar una perra. La vamos a cazar, pero tengo que buscar un teléfono porque esto es un moridero. Esa perra nos dejó en la inmunda. Entonces hágalo. Hágalo. Pues sí, camine, Ramiro. Pues lo hacemos, hermano. ¡Epa! ¿Qué pasó, Pablo? No, que no iba a haber distracciones. Mijo, y leña pa'l monte. Te estoy haciendo un favor. Esas colegialas carnetizadas, mijo, casi virgencitas. Ustedes casi que no llegan. ¿Dónde está el primo? ¿Cómo estamos? Pablito. Ya, me quieto. No me adelantes. Faltaban solo ustedes, así que síganme los buenos. Lidiecita, mi amor, ya venimos. Ya te atiendo. Vamos, Lidia. Hola. Lidiecita, está muy bella, mi amor. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí estamos completos, señores. Bienvenidos nuevamente a la posada alemana. Hey. ¿Cómo estás, Bien. ¿Todo bien? No verlo, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Encantado de verte. Igualmente, Jorge. Va, tomen asiento, están en su casa. Muchas gracias, loco. Bueno, como en la luna de miel a lo que vinimos. Yo quiero, señores, que escuchen a Nacho porque él tiene una propuesta y yo quiero saber qué les parece. Pero primero, traguitos para todos. Controla esa lengua, Amparo, tener compasión de tus vecinas. Bueno, mucho amor entre ustedes, pues. Feliz día, bendiciones. Vayan con Dios. Bienvenida. Padre Miguel, muchas gracias. No sé si de repente tengo un minutito para platicar. Lo que les estoy proponiendo, señores, es que la organización se meta en la política. Respeto que no creo que el varón esté mamando gallo, pues. A ver. Déjenme explicar, sí. Piensen en las mafias más importantes del mundo. Sí. Todos están metidos en el gobierno. Todos. Los rusos, los italianos. Ahí están. Sí,
Nacho, pero vos estás confundido. Una cosa es que nosotros contemos con las autoridades, el ejército, tengamos los favores de los políticos para nuestros intereses, harto dinero nos cuesta. Y otra muy diferente es que nosotros nos vayamos a lanzar como candidatos para la política, hombre. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si me explico, vamos a poder hacer lo que queramos. Vamos a tener al país en las manos. Y vamos a mover todo como titiriteros, hermanos. Yo sinceramente, señores, sí pienso que nosotros debemos manejar la organización, el negocio, discretamente. Es que ese es el punto exactamente. Si estamos hasta arriba, no necesitamos discreción. Vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Vamos a pensar en una cosa. ¿Qué tal que legalizamos las drogas? Monopolizamos la producción, subimos los impuestos de venta y nos forramos de lana, sin riesgos y sin problemas. Y a la gente le vamos a dar lo que se merece. Y los que menos tienen van a empezar a tener. Y no se va a quedar todo en los bolsillos de los políticos corruptos hijos de puta que están por ahí. Un poquito hinchado ya, nada más. Bueno, pero qué bueno que pudieron pararlo a tiempo y por lo menos pudieron darte el antídoto para la mordedura. Sí, gracias a Dios. Y a usted, padrecito, también. No, en verdad. ¿Cómo cree? Y pues, bueno, por ahí me enteré que mi marido se excedió un poquito, Bueno. que se alteró. Algo supe de la amenaza con el arma y eso. Se excedió, no, realmente el tipo estaba como loco. Ay. Yo realmente pensé que íbamos a terminar en traje. Ay, padre, no me diga eso. Qué vergüenza, qué horror. Mi marido puede ser un poquito impulsivo a veces, pero yo le juro que no le he hecho daño nunca a nadie. Perdónelo. No, no hay problema. Ay, no, en verdad es que no debió, No debió. Y, bueno, yo ya me tengo que ir porque pues todavía estoy así un poquito mareada y débil, pero no quería dejar de venir a darle las gracias de corazón, ¿verdad? Y pues pedirle disculpas también por todo lo que pasó. Tranquilo. Gracias, padre. Ah, pero una última cosa. Diga. ¿Ustedes realmente qué están haciendo aquí? ¿A qué se dedican? Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? ¡No, hermano! Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, te hace falta uno que otro muertecito como estos.